Esta mañana vamos a hablar sobre el tema de vuelta al altar. Amén, de vuelta al altar. Hay un llamado de Dios a nosotros como su iglesia, como su pueblo, a edificar un altar, a ser constructores de un altar todos los días. Mire lo que dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 24. Dios le está dando instrucciones al pueblo para que el pueblo pudiera atender esta necesidad. Dice: háganme un altar. Note esto, Dios le está diciendo al pueblo: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar nuevamente. Amén. Primero dice: háganme, y ahora señala: constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Amén. Hoy vamos a hablar de un lugar llamado altar, sobre el tema de vuelta al altar. Amén. Y nuestra necesidad de practicarlo, porque cuando hablamos de un altar estamos hablando más allá de un lugar en específico. Estamos hablando de una práctica que como hijos de Dios nosotros debemos de llevar a cabo. Dios espera que nosotros podamos conectarnos con Él en una relación continua, aleluya, diaria, precisamente a través de un altar. Amén, porque ese era el sentido del altar. El altar, desde el principio de la historia humana, ha sido un lugar de encuentro entre la raza humana y Dios. Si bien si queremos construir algo necesitamos elementos para construir, es decir, necesitamos materiales para construir, Dios fue muy claro y le dijo al pueblo: háganme un altar de tierra. Amén, un altar de tierra. La misma dinámica o la misma forma en la que se edifican en los ejidos, por ejemplo, las casas, ¿verdad? Con adobe y se enjarran, ¿verdad? Con la misma mezcla de la tierra, con piedras y algún tipo de palma. Se van construyendo esos muros, ¿verdad? De la misma forma Dios le estaba diciendo: tienen que trabajar y tomar estos materiales para hacerme un altar, para construirme un altar. Si bien Dios se está refiriendo a un altar físico en Éxodo capítulo 20, nosotros, después del sacrificio de Cristo, la iglesia ha sido llamada a edificar un altar en el corazón de cada creyente. Si usted va a primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 5, la Nueva Versión Internacional dice: también ustedes son como piedras vivas. Note esto, Pedro está señalando al creyente, aleluya, dice: son como piedras vivas, son ese material que se necesita, son ustedes el material. Dios le dice en Éxodo 20: vayan y edifíquenme, construyanme, háganme un altar de tierra. Tomen el material y edifiquen ese altar. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia: ustedes como piedras vivas, dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Nosotros, aleluya, debemos de edificar, nuestros corazones deben de ser un altar, aleluya, donde se dé gloria y se honre el nombre de nuestro Dios, con los cuales, dice, se está edificando una casa espiritual. De este modo lleguen a ser un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros somos como esas piedras, somos ese material con el que se edifica un altar a el Señor. Mire que la vida
de los patriarcas en el Antiguo Testamento se caracterizó, entre otras cosas, por la continua edificación de altares al Señor. Cuando hablo de los patriarcas, me refiero a Abraham, me refiero a Isaac, me refiero a Jacob. Ellos fueron edificadores de altares. Abraham edificó altares en Siquén, en Betel, en Ahí, en Hebrón y en Moria. También Isaac edificó por su parte altares al Señor en Berseba. Jacob edificó en Siquén y en Betel. Pero también otros, además de los patriarcas, en la Biblia también fueron edificadores de altares, como el caso de Moisés, el caso de Josué, el caso de Gedeón. El mismo rey David edificó altares al Señor, y Elías el profeta también hizo, aleluya, o edificó, construyó altares al Señor en aquella historia que leemos del primer libro de Reyes, capítulo 18, en el monte Carmelo. Vale la pena que nosotros de alguna manera identifiquemos las circunstancias o las razones por las cuales estos altares se edificaban. Si usted va a la Biblia, se va a encontrar por lo menos 7 circunstancias o razones por las cuales estos altares eran necesarios. Quiero mencionarlos para que al identificarlos los podamos también aplicar a nuestras vidas, del por qué debemos volver al altar. Mire, encontramos en la Biblia, y anótelos por favor ahí en sus notas, que los altares eran edificados para adorar a Dios. Eran un lugar de adoración. Tenían esa razón y ese propósito. Tenían como propósito mostrar o expresar adoración al Señor. También se edificaban para la expiación de los pecados. Había una expresión, aleluya, de humillación, y se buscaba la expiación de las faltas y de los pecados cometidos. También los altares se edificaban para establecer un lugar de permanencia, un lugar que demarcara un sitio para invocar el nombre de Dios. Amén. Para invocar el nombre del Señor. Esos altares estaban ahí para mostrarle al Señor el reconocimiento, para hacer un lugar donde la gente pudiera reunirse y adorar al Señor y glorificar el nombre del Señor, pero también expresar su vulnerabilidad y su necesidad de Dios. También otra razón era para señalar un encuentro especial con Dios. ¿Cuántas veces hemos leído en los escritos del Antiguo Testamento que Dios se manifestaba en un lugar y entonces se edificaba un altar? ¿Por qué? Porque ese lugar representaba un lugar donde Dios obró, o donde Dios trató de forma especial con esa persona. Y entonces se edificaba un altar para señalar un encuentro especial con Dios. También un altar se edificaba para dar testimonio. Era un testimonio. Se edificaba para testificar de una victoria que Dios había concedido en ese momento. El altar también se edificaba como instrumento de clamor a Dios. Además de todo lo que hemos mencionado, también el altar estaba ahí como un instrumento de clamor al Señor. El profeta, uno de los profetas, aleluya, demanda o denuncia el hecho de que ya no hay lágrimas en los altares, dice el profeta. Las lágrimas se han escaseado. ¿Por qué? Porque se han olvidado de clamar. Se han olvidado de buscar a Dios. Se han olvidado de ir a Dios en oración. Y un altar representaba un instrumento de clamor al Señor. Y por último, también era para recordar una obra de Dios. Ahí estaba un altar, amén, señalando o identificando estas circunstancias o estas razones por las cuales, aleluya, se habían edificado. El altar en todos los casos hablaba constantemente de la relación del hombre con Dios. Por eso nuestra necesidad de volver al altar, nuestra necesidad de edificar un altar, nuestra necesidad de practicar, aleluya, de forma personal o aleluya como familia, como iglesia, la edificación de altares
donde se glorifique el nombre del Señor. No solamente estos hombres edificaron altares. Quiero tomar una historia, la historia de Noé, para mencionar a Noé también como un constructor de altar. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, versículo 18 al 21, dice: entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Dice el verso 20: luego Noé construyó un altar al Señor. Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. El primer altar que se construye, lo construye Noé después del diluvio. Después del azote que se recibió, que la tierra recibió, aleluya, de parte de Dios, después de esa tempestad, aleluya, que ocurrió aquella generación de Noé, la Biblia nos enseña que se edificó, después de esto, se edificó un altar al Señor. Y fue Noé precisamente quien, aleluya, se encarga de edificar ese altar. Me llama la atención el hecho de que es lo primero que Noé hace cuando baja del barco. Apenas bajó del arca, dice la descripción que se nos da en esta cita de Génesis 8, versículo 18 en adelante, que habían bajado los animales pareja por pareja. La Biblia dice que había bajado Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, estando ya en tierra firme. La Biblia dice luego en el verso número 20, luego Noé. Amén. Luego Noé. Esto me habla, amados hermanos, de que Noé, aleluya, después de haber pasado todo lo que él pasó junto a su familia en aquella arca, todo ese tiempo, aleluya, tan complicado que ellos vivieron, esto me dice que para Noé sus prioridades seguían intactas. Que él había, aleluya, de establecer lo que era más importante, de lo que era su prioridad, aleluya, de lo que era, aleluya, lo más importante en su vida. Y entonces dice que apenas baja del arca y lo primero que hace es edificar un altar. Un altar expresa de nosotros, porque hablamos de una relación, es un encuentro de Dios con el hombre. Bueno, de nuestra parte, aleluya, expresa nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para nosotros? De ahí que Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero en nosotros? Un altar, aleluya, expone nuestras prioridades, expone, aleluya, qué es lo más importante en nuestras vidas. Y Noé estaba expresando en un momento de crisis, en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento, aleluya, en el que quizás se sentía un poco aturdido por todo lo que había pasado. Pero no solamente eso, imagínese usted bajarse del barco y ver la devastación y ver cómo estaba la situación alrededor de él, volver a comenzar. El simple hecho de entender qué es lo que seguía para Noé quizás pudo haber sido, amados hermanos, algo muy complicado de asimilar. Pero cuando la crisis llega, cuando el momento aprieta, cuando la adversidad, hermanos, está cada vez más fuerte, aleluya, cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso, amados hermanos, aleluya, te va a ayudar a seguir adelante. En medio de cualquier adversidad, un encuentro con Dios, aleluya, nos abre el camino que nosotros debemos de seguir. Tenemos que recurrir a esta práctica del altar. El altar representa un encuentro con Dios donde le expresamos nuestra prioridad de buscarle, pero también expresamos, aleluya, una total dependencia de Dios. Había que comenzar de nuevo. Noé no intentó realizar
algún esfuerzo. Antes que cualquier otra cosa, dice, construyó un altar, porque él sabía que esta tarea de volver a llenar la tierra, esta tarea de volver a empezar, esta tarea de volver a establecer una comunidad, esta tarea de emprender, hermanos, este nuevo viaje, no sería nada fácil. Aleluya, sería algo muy complicado. Aleluya, tratar de realizarlo en su capacidad, en su fuerza y en su habilidad sería, aleluya, imposible de lograrlo. Pero él entendió que si él dependía de Dios, que si él, aleluya, confiaba en el Señor totalmente, lo que parecía imposible se haría posible, porque en Cristo todo lo podemos, porque él nos da la fuerza para lograrlo. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. De vuelta al altar, él, aleluya, edificó un altar, entendiendo que esa sería su prioridad, pero también, hermanos, entendiendo que no podía depender de sí mismo. Jesús dijo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Es en el altar del Señor donde está el poder de tocar el corazón de Dios. Cuando vamos al altar, aleluya, vamos a tocar el corazón maravilloso de Dios. Quiero mencionar 3 cosas importantes por las que necesitamos ir de vuelta al altar. La primera de ellas, porque el altar es un lugar de oportunidad, un lugar de nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces hemos intentado buscar o alcanzar una nueva oportunidad? Una nueva oportunidad en nuestra vida, una oportunidad en el trabajo, una oportunidad en las finanzas, una oportunidad en el hogar, una oportunidad en el matrimonio, una oportunidad, aleluya, en nuestro servicio. Pero a veces esas oportunidades parecen estar distantes, parecen alejarse de nosotros, parece que, aleluya, para nosotros no hay una nueva oportunidad. Imagínese la impresión de la devastación al salir del arca. Esto debió haber paralizado a todos en ese momento. Ver cómo contemplaban con sus propios ojos, aleluya, todo aquello que había ocurrido. A los ojos de Noé y de su familia, hermanos, aleluya, era evidente. Delante de ellos el panorama evidenciaba, aleluya, la ira de Dios. El furor de Dios contra la humanidad por su pecado. Pero mire, cuando Noé edifica un altar, él lo hace en una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque ante tanta devastación, él logra poner sus pies sobre la tierra en compañía de su familia. Y esto produce en su corazón, hermanos, aleluya, la evidencia de la misericordia tan grande que Dios ha manifestado sobre Noé y sobre su familia. Si bien, aleluya, Dios había golpeado y azotado a la humanidad, Noé seguía de pie. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana, pero es una oportunidad la que Noé tenía. Dios le estaba brindando una nueva oportunidad a la humanidad. Amén. Pudo haber devastado a todos, pero Dios le estaba brindando una nueva oportunidad a la raza humana por medio de Noé y de su familia. Y los altares, el altar, aleluya, es un lugar de oportunidad, porque aunque la ira de Dios, aleluya, por el pecado es bastante evidente, la misericordia de Dios también se hace presente, aleluya, cuando le buscamos de corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Dice el Señor: a ese corazón no lo desprecio. Hay oportunidad en el altar. Aleluya, cuando volvemos al altar, no importa las circunstancias, no importa cuán terrible haya sido el paso de la situación sobre nuestras vidas, cuando nosotros vamos al altar de Dios, en el altar de Dios siempre habrá una oportunidad para volver a comenzar.
Si bien las crisis, hermanos, que llegan a nuestra vida son el resultado de nuestros errores, las crisis que llegan a nosotros son la consecuencia de nuestras fallas, de nuestras malas decisiones, de nuestras conductas incorrectas, de los pasos equivocados que anteceden a esa crisis. Amén. Las crisis no llegan simplemente, aleluya, por accidente. Se van sembrando. Y la raza humana había sembrado, aleluya, y ahora estaba cosechando lo que ellos habían sembrado. Pero Dios estaba dando una oportunidad a Noé. Dios le estaba brindando una nueva oportunidad a la familia de Noé, aleluya, para poder comenzar, para poder hacerlo de nuevo, para poder, aleluya, emprenderlo una vez más. Y los altares, hermanos, el altar a Dios es un lugar de oportunidad, porque la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24 versículo 16: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Si 7 veces cae el justo, dice la palabra del Señor, 7 veces el Señor está dispuesto para levantarlo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Esa es la oportunidad que nosotros recibimos cuando practicamos el altar a Dios, cuando nosotros, aleluya, expresamos nuestro corazón quebrantado ante las circunstancias, aleluya, complicadas de la vida. El Señor nos da la oportunidad de comenzar una vez más. Los altares, hermanos, aleluya, que se edificaban en el tabernáculo. Hay un altar conocido como el altar de bronce. Ese altar de bronce, hermanos, se utilizaba para sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. El pueblo venía con sus ofrendas y el sacerdote se encargaba de hacer el sacrificio por la expiación de esa persona o de esa familia o del pueblo que necesitaba ponerse a cuentas delante de Dios. Y entonces se encargaba de presentar ese sacrificio precisamente en el altar de bronce. La palabra expiación significa la acción de eliminar la culpa por medio de un tercero. Esa culpa que cargaba el ser humano, esa culpa que pesaba, esa culpa que oprimía, esa culpa que no dejaba tranquilo el corazón del hombre, encontraba de alguna manera, amados hermanos, sosiego a través precisamente de las ofrendas por la expiación, el sacrificio por la expiación de los pecados de la humanidad. El autor de la carta a los Hebreos escribe en el capítulo 10 lo siguiente, versículo 1 en adelante, leo algunos versículos. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí misma. Amén. Todo lo que se hacía, los rituales, todos esos sacrificios que se hacían, dice, eran solamente una sombra. Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La gente venía a expresar, aleluya, su arrepentimiento, su deseo de estar a cuentas con Dios, y todo lo que tenían que hacer era presentar una ofrenda para expiación de sus pecados. Pero aún así, aleluya, tenía sus áreas que no lograban, aleluya, de alguna manera limpiar completamente la conciencia y el corazón del ser humano. Pero sigue diciendo la escritura: bajo el antiguo pacto, en el verso 11, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos.
es precisamente por medio del sacrificio de Cristo, esa ofrenda, aleluya, ofrecida, aleluya, por la humanidad, por los pecados del ser humano. A través de Cristo ya no hubo necesidad de más sacrificios. Ahora nosotros somos ese altar, aleluya, donde se le ofrece, aleluya, reconocimiento y gloria a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Dice: mediante esa única ofrenda, Jesús es la ofrenda por la expiación de nuestros pecados. Y gracias a su sangre, dice la Escritura, aleluya, que nuestros pecados han sido limpiados. Mediante el sacrificio de Jesús, el altar nos recuerda, amados hermanos, una nueva oportunidad. Esa oportunidad que no has logrado alcanzar. Esa oportunidad que quizás, aleluya, no has podido lograr alcanzar por tus propios méritos. Cristo la alcanzó en la cruz del Calvario para decirte: puedes volver a comenzar. Puedes volver a comenzar, aleluya, puedes volver a empezar. Y esa oportunidad está vigente hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Esa oportunidad se nos sigue ofreciendo, aleluya, a través de la cruz de Cristo. Segundo, también es un lugar donde se eleva nuestro enfoque. El altar es un lugar donde nuestro enfoque se eleva. ¿Sí? Nuestro enfoque se eleva. Mire, la generación de Noé es una generación que perdió el enfoque. Porque la Biblia nos dice en Génesis 6, capítulo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente, note esto, pensaba, dice, o imaginaba, era siempre y totalmente lo malo. ¿Sí? Todo el tiempo estaban pensando en hacer lo malo. Y estaban imaginando, esto me pone a pensar en que esta generación, hermanos, estaba, aleluya, de alguna manera maquinando formas nuevas, maneras nuevas de hacer lo que no estaba bien delante de Dios. Y entonces pensaban e imaginaban siempre y totalmente, dice la Nueva Traducción Viviente, lo malo. Esta generación estaba pensando e imaginando así. ¿Por qué? Porque se habían desenfocado. Porque el ser humano no fue creado para el pecado. Dios no nos diseñó para hacer lo malo. Dios no nos creó para el mal. Sin embargo, cuando el pecado llega, hermanos, nos desenfocamos. El ser humano se desenfocó y entonces empezó, aleluya, a caminar por caminos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Por qué le parecen derechos? Porque está desenfocado. Amén. Por eso nos parecen derechos, porque nuestro enfoque no es correcto. Porque de acuerdo a tu enfoque, mire, el enfoque determina lo que tú dices. El enfoque que tú tienes va a determinar cómo tú actúas, cómo tú hablas y cómo tú piensas. Por eso cuando usted está pensando o está enfocado en el problema, a veces estamos pensando en lo peor. ¿Sí? Y estamos a veces hablando de una manera negativa. Y estamos actuando como no es correcto. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en el problema. Cuando estamos desenfocados, cuando no tenemos el enfoque correcto, vamos a pensar y vamos a actuar y vamos a hablar de una manera equivocada. Por eso tenemos que enfocarnos. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Hebreos capítulo 12 que pongamos en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú estás enfocado correctamente, lo que tú hablas, lo que tú piensas y la forma en que tú te conduces o actúas va a ser también correcta. Pero esta gente estaba desenfocada. Esta gente pensaba e imaginaba siempre totalmente en lo malo. Jesús se refirió a estas personas de esta forma en Lucas capítulo 17, versículo 24 al 25. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Como en los días de Noé, previo al diluvio. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y de casamientos, hasta el momento en que Noé
entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Es interesante que Cristo habla de cómo esta gente estaba desenfocada, porque Noé estaba preparando un lugar donde la gente pudiera encontrar refugio en el tiempo de dificultad. Pero la gente estaba tan enfocada en sus placeres, estaba tan enfocada en sus cosas, estaba tan enfocada en las cosas vanas de este mundo, que se olvidaron de enfocarse en lo que era realmente importante. Amén. Cuando nos desenfocamos, hermanos, perdemos el rumbo. Cuando nos desenfocamos, vamos a cometer muchos errores. Nuestras decisiones van a ser incorrectas. Los pasos que damos en la vida, aleluya, van a ser peligrosos. Y vamos a caminar por caminos equivocados. Nos van a parecer derecho, dice la Escritura, pero su final serán caminos de muerte. El final, aleluya, no será bueno. Por eso el llamado a edificar un altar, porque cuando tú practicas el altar, aleluya, no solamente encontrarás oportunidad, sino que también tu enfoque va a ser correcto. La manera en que tú te enfocas va a ser de una manera correcta. Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira, es decir, su enfoque. Pongan su enfoque en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen, enfóquense. Amén. Enfóquense en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando de enfoque. La nueva vida en Cristo, esa nueva oportunidad que hemos recibido de parte del Señor, exige de cada uno de nosotros, hermanos, un enfoque correcto. No podemos nosotros permanecer en vida nueva. No podemos disfrutar de las bendiciones y de la abundancia de vida que recibimos por medio de Jesucristo en la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros estamos enfocándonos en una manera equivocada. Si nuestro enfoque es incorrecto, si estamos todavía enfocados en las cosas de este mundo, si estamos todavía enfocados en las cosas pasajeras de este mundo, la vida nueva exige un enfoque correcto. Y ese enfoque correcto está en las verdades del cielo, así lo dice la Escritura. La Nueva Traducción Viviente dice que tenemos que poner la mira en las verdades del cielo, poner nuestra atención, porque eso es enfoque. Y lo que hace un altar, cuando usted practica, mire que los altares eran un lugar de adoración. Y la adoración genuina, hermano, no te permite poner atención a otras cosas que no sea Dios. Un altar te va a enfocar, porque tu atención no va a estar en las cosas pasajeras del mundo. La atención no te la va a robar el problema. La atención no te va a robar esa crisis que tú estás pasando en alguna área de tu vida. Tu atención va a estar puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás edificando un altar. No sé si me explico, pero necesitamos volver al altar, porque el altar, hermanos, nos ayuda a mantener el enfoque. Una práctica de altar diariamente en nuestras vidas nos va a ayudar a no perder el rumbo, porque estaremos poniendo nuestra atención, aleluya, en las verdades de Dios, en las verdades del cielo. Aleluya, Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y dice: y lleven una vida justa. Aleluya. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que tenemos que estar bien enfocados. Tenemos que poner una buena atención en las cosas y en las verdades que Dios nos habla, que Dios nos enseña a través de su palabra. Y cuando estamos bien enfocados, dice, aleluya, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Quién no quiere todo lo que necesitaban? Todos queremos suplir nuestras necesidades. Pues para Dios dice: yo estoy dispuesto a hacerlo,
Pero lo que tienen que hacer es mantener un buen enfoque en la vida. No se desenfoquen. Las circunstancias en derredor nuestro, hermanos, buscan de una u otra manera siempre robar nuestra atención. Ese problema ha llegado a tu vida para robarte la atención. Esa enfermedad, esa circunstancia con la que estás lidiando ahora te quiere robar la atención. La pregunta es, hermanos, ¿hacia dónde vamos a poner nuestra atención en los momentos de crisis? Imagínense, Noé baja del arca y ve toda la situación, cómo está. Ve las circunstancias alrededor de él. Sin embargo, él edifica un altar. Porque lo que parece no tener rumbo, lo que parece no tener pies ni manos, ¿verdad? Ni pies ni cabeza. Amén. Lo que parece ser, aleluya, imposible de lograr, empieza a tomar forma cuando tú tienes un encuentro con Dios en un altar diariamente. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Nuestra atención tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra atención tiene que estar, aleluya, enfocada en aquel que puede ayudarnos en los momentos de mayor adversidad. El salmista decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sabe que los montes eran representativos y eran lugares donde se edificaban altares. Había altares para dioses, aleluya, ajenos al Dios verdadero. Y la gente, hermanos, dirigía su mirada a las montañas porque decían, allá están nuestros altares ofrecidos a nuestros dioses paganos. Y ellos pensaban que de las montañas ellos recibían el auxilio, ellos recibirían el socorro, ellos recibirían la ayuda de parte de sus dioses. Pero cuando David alza sus ojos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no puede venir de un Dios limitado a las montañas, de un Dios que está, aleluya, atado a una montaña. Mi Dios, mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y el Dios que hizo la tierra. Un Dios más grande, amados hermanos, que está llamando nuestra atención para que nosotros nos enfoquemos en Él. Porque lo que parece imposible para nosotros, para Él nunca lo es. ¿Usted lo cree en esta mañana? Puesto los ojos en Jesús, dice Pablo, el autor y consumador de la fe. Y por último, además, aleluya, de que un altar, aleluya, es un lugar de oportunidad. Además de que un altar es un lugar donde nuestro enfoque, aleluya, se eleva. También, hermanos, el altar es el lugar correcto para una respuesta oportuna. El altar es el lugar correcto para una respuesta oportuna. Y Noé edificó un altar y dice el versículo 21 que la respuesta no se dejó esperar. Si usted lee el versículo 21 se dará cuenta que dice que Dios se agradó. Amén. Dios expresó su agrado. Dios le dijo a Noé, me siento complacido con lo que tú estás haciendo. El altar es un lugar de oportunidad. El altar es un lugar donde nuestro enfoque se eleva. Pero también el altar es el lugar correcto donde la respuesta oportuna llega. El altar es el lugar de oportunidad. Es el lugar que eleva nuestro enfoque, pero también es el lugar correcto para una respuesta oportuna. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Dios, hablando a través del profeta Jeremías, le hace saber al pueblo que todo lo que necesita para recibir una respuesta es clamar a Él. En otra ocasión, en uno de los salmos, el salmista nos recuerda que claman los justos al Señor y Él los oye y los libra de todos sus temores. Solo es clamar para recibir la respuesta que tanto necesitamos. Pero es en el altar, hermanos, donde nuestro corazón expresa libremente un clamor a Dios. Queremos respuestas. Queremos la intervención de Dios. Queremos desesperadamente que Dios haga algo. La pregunta es, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está el altar en nuestros corazones? ¿Cómo están nuestros altares
en nuestro corazón. Está derribado, está desatendido, está olvidado. Y es que estamos tan llenos de tantas cosas por hacer que nos hemos olvidado de atender nuestro altar, del altar del Señor en nuestros corazones. Estamos tan preocupados por otras cosas, estamos tan ocupados en otras cosas que no tenemos tiempo para reparar el altar del Señor en nuestros corazones. Y aún así estamos buscando respuestas. ¿Sabe que la respuesta a David no llegó hasta que David no hizo aquel altar y ofreció a Dios sus sacrificios? La respuesta a Elías no llegó hasta después de haber restaurado el altar en Israel. Dice, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Y más adelante, sabe que la oración de Elías no fue una oración de esas que usted dice hoy, una oración así portentosa. Fue tan sencilla su oración y solamente se concretó a decir, Señor, respóndeme, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves su corazón a ti. Y cuando Elías oró, la respuesta oportuna de Dios llegó, consumiendo todo aquel altar, porque el altar es un lugar, aleluya, para la respuesta oportuna de Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Usted y yo somos como esas piedras vivas, dice Pedro, con las que tenemos que edificar un altar. Debemos volver, hermanos, debemos volver, iglesia, a la práctica del altar en nuestros corazones, a un encuentro con Dios todos los días. Que no nos baste simplemente con venir a la iglesia, que a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, porque recuerde que el altar es más que un lugar físico. El altar, hermanos, es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón que le expresa a Dios, aleluya, su disposición para que Dios haga y obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero un altar es un lugar de oportunidad. Un altar es un lugar donde tu enfoque se eleva. Un altar es un lugar donde hay respuesta oportuna. Le cuento una historia. Escuché esta historia cuando me casé con mi esposa. Mi suegra platicaba una historia de uno de sus hijos, que en la adolescencia, la juventud, decidió irse de la casa. Ellos, mi suegra dice que ella estaba en la casa lavando, en el cuarto de lavar. La escalera bajaba, del segundo piso bajaba casi enfrente del cuarto de lavar. Y dice que ella estaba lavando, pensando que todos se habían ido y que no había nadie, cuando empieza a escuchar ruido en la planta de arriba. Y entonces abre la puerta para ver un poco más si había alguien allá arriba, cuando de pronto en ese abrir la puerta se encuentra uno de sus hijos. Se había escuchado que movían cosas. Se encuentra uno de los muchachos en su juventud, principios de su juventud, venir bajando con una maleta. Y cuando ve a su mamá se sorprende. Y de pronto le dice mi suegra, ¿a dónde vas, hijo? Mi suegro no estaba, andaba de gira predicando en otros países. Y dice que cuando lo vio dijo, ¿a dónde vas, hijo? Y le dice, mamá, yo no esperaba verla. No pensé que usted estaba aquí. No quería ni siquiera hablar con usted porque simplemente me voy de la casa. Cuando mi suegra escucha esto, dice que sintió que todo su cuerpo se estremeció. Y ella se preguntaba el por qué. Y le dijo, ¿pero por qué te vas? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos como para que tú decidieras irte? Dijo, no, mamá, el problema no son ustedes. Lo único que quiero hacer es averiguar por mi propia cuenta si lo que dicen del mundo es verdad. Si realmente lo que está allá afuera es lo que ustedes me han dicho que realmente está. Y entonces mi suegra intentó, no tienes por qué averiguarlo, no tienes, mira, nada bueno. Y empezó a decir todo lo que una madre pudiera haberle dicho a su hijo para detenerlo.
empezó a decirle todo lo que una pastora, aleluya, pudiera haberle dicho a una madre que hiciera para retener a su hijo. Pero llegó el momento en que dice: todos sus argumentos, todos sus recursos no fueron suficientes para detener a su muchacho. Él simplemente siguió de largo y le dijo: me voy. Cerró la puerta. Dice que cuando la puerta se cerró, ella se sintió tan derrotada, tan golpeada en su corazón. Ella, los que la conocieron, a mi suegra, si usted la conoció, usted sabe que mi suegra era una consejera familiar. Ella aconsejaba a las esposas, ella aconsejaba a las madres para decirles cómo podían guiar de una manera correcta a sus hijos. Pero llegó el momento en que ella sintió que todos sus recursos no fueron suficientes como para detener que su hijo se le fuera. Así que dice que todo lo que ella hizo fue a su lugar donde ella acostumbraba a orar a Dios. Fue al altar de Dios. Y el altar de Dios, amados hermanos, cuando tus oportunidades se han cerrado, cuando las puertas, aleluya, no se quieren abrir, cuando el camino, aleluya, parece no, aleluya, estar delante de ti, cuando tú vas al altar de Dios, el altar de Dios siempre tendrá una oportunidad para tu vida. El altar de Dios te va a elevar tu enfoque, aleluya, de tal forma que vas a ver más allá de las circunstancias difíciles que ahora quizás tú estás pasando o estás atravesando. Pero el altar de Dios es el lugar de la respuesta oportuna del Señor. Dice mi suegra que cuando ella estaba orando y diciéndole al Señor: aquí está mi corazón, ya no pude hacer nada, no pude solucionar esta situación, mi hijo se me fue, Señor, ¿qué va a pasar? Mi esposo no está. Y mientras ella oraba y derramaba su corazón delante de la presencia de Dios, dice que de pronto sintió que alguien tocó su hombro. Y cuando sintió ese toque, volteó. Y cuando volteó, se dio cuenta que era su hijo bañado en lágrimas, que le dijo: mamá, no pude dar vuelta en la esquina, porque cuando iba a seguir hacia adelante, la vi de rodillas delante de Dios, pidiendo por mí misericordia, y Dios no me permitió que yo siguiera adelante con mis planes. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, aleluya, que Dios abre camino donde no hay, que Dios sigue siendo la respuesta que tú necesitas, y que oportunamente tú puedes, aleluya, recibir la respuesta de Dios cuando te acercas confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro para tu alma. Aleluya. Dios quiere obrar en nuestras vidas, y el altar es el lugar perfecto, el altar es el lugar correcto. Todo lo que necesita Dios para obrar una respuesta a nuestro favor es un altar edificado, es un altar reparado, es un altar restaurado, un corazón, una familia, un matrimonio que se disponga a quitar aquellas cosas que los han llevado a desatender el altar que Dios, aleluya, espera que edifiquemos diariamente en nuestras vidas. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está pasando, pero cualquiera que ésta sea, encuentra respuesta en el altar de Dios.